Les escuchamos, bendiciones, un privilegio saludarles. Dios le bendiga, hermano. Estoy para servirle, adelante. Le quiero una pregunta. En la iglesia donde pertenezco, cuando uno llena la aplicación, hay ciertas, le puedo decir cláusulas donde dice no practicamos lo del velo y otras cosas, porque no es doctrina. Y yo quiero preguntarle, ¿cuál es o dónde comienza la doctrina, un mandamiento, un mandato o un precepto? Bueno, yo creo que muchas gracias, sobre todo tu esfuerzo, llamarnos allá desde la ciudad de Portland, allá en Oregon, muchas gracias. Hemos estado por allá en algunos momentos visitando a algún pastor, a un apóstol ahí muy amigo, Mario Rivera. Bueno, mira, no nos gusta luchar ni combatir para imponer doctrina. La doctrina solo se tiene que exponer. Pero recuérdate que, por ejemplo, cuando la Biblia habla de esto, dice en el libro de los Hechos, dice que le dieron los mandatos o los mandamientos a los apóstoles. ¿No te recuerdas de ese pasaje? Ahorita. En el libro de los Hechos, capítulo 1. Entonces aparece como que fueron mandamientos, ¿verdad? Vamos a ver, también se presentó. A ver si tú lo puedes encontrar ahí para ver si lo podemos visualizar. Yo creo que es en el libro de los Hechos, ahí donde dice que cuando el Señor se fue, entonces regresaron. Sí, no veo. ¿Verdad? Habría que buscarlo. Pero en el libro de los Hechos, a ver, ¿dónde está? Bueno, voy a tener que buscarlo rápidamente, pero cabal en el libro de los Hechos dice que se le dieron los mandamientos a ver si lo encuentro rápidamente aquí. Mandamientos, a ver si lo encuentro, los mandatos, se los dieron a los apóstoles, dice, Dios mío, así tan cerquita que lo tengo, es en el capítulo 1, verso 2, yo lo llevo por el verso 19 leyendo rápido, hasta el día en que fue recibido arriba el Señor, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Entonces, notemos que no son los 10 mandamientos nada más, no son los 613 preceptos que le dieron, sino que dice que en el Nuevo Testamento se le dan a los apóstoles los mandamientos. Y entonces vemos que mandamiento es cabalmente de eso, de un mandato. Y cuando se habla de la doctrina, entonces ahí de alguna forma viene, la doctrina es un estilo de vida, eso es lo que es la doctrina. Los mandamientos son otros, porque a veces Pablo dice, yo digo esto por mandato del Señor. Pero a los apóstoles se le dieron los mandamientos, pero también ubicaron ellos la doctrina. Recuérdate que hubo un concilio en el libro de los Hechos capítulo 15, donde se juntaron todos para poner la doctrina. Entonces, me baso en que los apóstoles entonces son los que tienen que poner la doctrina. En el libro de los Hechos, voy a la carga. Revisa, pon la palabra apóstoles, ahí te vas a dar cuenta. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, dice que hay que ubicar como una mesa que tiene 4 patas. Hay cosas que la gente debería, y que se hizo en aquel tiempo, que se dedicaban continuamente a qué. Se dedicaban continuamente. Lo primero que había era la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles. Entonces, doctrina es enseñanza, y creo yo que ahí tenemos que saber algo que difiere en mandato. Te voy a decir por qué. Porque el mandato no te estamos diciendo si quieres o no quieres. Mandato es Dios lo dice y ya tú qué haces. Pero la doctrina es una enseñanza. Y veo que el apóstol Pablo nunca se dio la tarea de imponer, sino de exponer la doctrina. En el libro, insisto, este libro de los Hechos es un libro muy bueno leerlo, porque nos deja mucho bagaje espiritual. Y entonces ahí aparece que ellos estaban exponiendo la doctrina. Él exponía en su defensa, pero dice que él exponía la doctrina del Señor. Entonces, cuando se habla del velo, yo respeto lo que todos quieran hacer. No es mi tarea venir a imponer, como en la labor apostólica no se impone, sino se expone. Pero ahí lo tienes tú claro. Ahí está en el libro de los Corintios, capítulo 11. Y algunos argumentos tan malos que he oído, por ejemplo, los argumentos para quitarlo, dicen que era una costumbre de los corintios. Y entonces, si empezamos a hacer, yo me recuerdo, te voy a dar el ejemplo, ¿verdad?, de una hermana
que me dijo, eso pastor, me habló por teléfono, es para los corintios, entienda que eso es para los corintios. Y entonces le dije, hermana, entonces usted se va a quedar porque usted es de San Pedro Sula y el arrebatamiento es para los tesalonicenses. Entonces, ojalá me dé a entender. Lo que está aquí en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, es para que nosotros sepamos cómo conducirnos. Y dice que cuando la mujer ahora profetice, que se cubra la cabeza. Y entonces el mismo Pablo dice, bueno, yo ya se los expuse, pero el que no quiera, sí, no es para nosotros la tarea de ir a colisionar con nadie, y que entendemos que vamos a exponerlo, no imponerlo. Pero ahí está. Si tú quieres hacerlo, compara el capítulo 11, verso 15, y compara el verso 6, porque creo que el verso 6 dice que a la mujer le he dado, en lugar de velo, le he dado el cabello. Es decir, le he dado el cabello largo. Y después se le dice a la mujer cuando va a profetizar que se cubra el cabello. Entonces, ella tiene un cabello largo que le sirve para su vida devocional. La mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Pero cuando va a orar y profetizar, deberá cubrirse su cabeza. Ahora, en la que no, o el que no lo quiere hacer, pues entonces es la tarea que el mismo Pablo dice. Yo tampoco no es nuestra costumbre venir a pelearnos con nadie, ¿verdad? No es no es una costumbre venir a imponerlo, pero sí a dejarlo establecido para que el que lo quiera hacer. Así es la doctrina, así es la doctrina. La doctrina se enseña y cada uno por el Espíritu sabe si lo va a hacer. Entonces, por tu consulta, mandato y doctrina, al final no son lo mismo, porque los mandamientos, claro, se le dieron a los apóstoles, pero también se le dio la doctrina, con la salvedad que la doctrina se expone y el Espíritu deberá ser el que se encargue de poner las cosas en orden. Pero por ahí me llamaron de Estados Unidos para decir que un pastor muy connotado dijo que eso era algo que si tenían velo, que se lo pusieran a los perros. ¿Ah, sí? Yo no lo oí. Ella le pedí el nombre del predicador, me lo reservo, es un predicador en Estados Unidos, no hispano, pero muy conocido, muy connotado. Yo digo, bueno, hasta ahí no podemos llegar, ¿verdad? Si él no lo cree, que no lo haga, pero tratarlo de esa manera. Tampoco denigrarlo. Sí, tampoco denigrarlo. Tal vez voy a cerrar con esto para que tú entiendas cómo he logrado visualizar la Biblia. La Biblia la he podido ver en cinco grandes grupos. El Antiguo Testamento es la preparación. Voy a escribir lo que esto me ayudó a mí una vez, lo vi y dije, nunca más se me debe olvidar. Para visualizar la Biblia, creo yo que hay que verlo. El Antiguo Testamento es la preparación. Fíjese, ahí está toda la semilla, en la preparación. Pero cuando seguimos avanzando nosotros, por ejemplo, entramos en los evangelios. Y entonces cuando uno va a leer los evangelios, que los evangelios ahora obviamente son 4, cuando uno lee los evangelios es la manifestación, ¿verdad? Aquí era la preparación del plan del Señor, como iba a venir. En los evangelios ya viene Cristo, el verbo se hizo carne, entonces la manifestación, es la manifestación. Dios se vino a manifestar entre nosotros. Dice Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, Dios se hecho carne. Pero después de los evangelios viene el libro de los Hechos. Y entonces en el libro de los Hechos lo que se hace es la propagación del evangelio, ¿verdad? La propagación. Por eso digo, quiero entender los evangelios. Aquí estaba la preparación, todo era sombra y figura para el Nuevo Testamento. Los evangelios es la manifestación, los libros de los Hechos es la propagación. Y entonces aquí me llamó la atención, que ese es el punto central para mí ahorita. Las epístolas. Las epístolas son, voy a usar otro color nada más para esto. Las epístolas en la Biblia son la explicación. Entonces, si queremos hacer las cosas como Dios las ha hecho, si queremos hacer el Padre nuestra realidad, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que se administren las cosas aquí como allá, que oremos aquí como se ora allá, que adoremos aquí como se adora allá. Entonces hay que tomar en cuenta que en las epístolas está la explicación y en el Apocalipsis está la consumación del Evangelio. Entonces, yo aprendí esto hace muchos años, ahí con mi maestro personal, y me dijo que el Apocalipsis era la consumación. Entonces, 5 pasos, Gerardo, y 5 pasos para todos los que de alguna manera nos están escuchando. Muy sencillo. Aquí está el plan de todo el Evangelio. Aquí está el plan de todo el Evangelio. Y en el plan de todo el Evangelio nosotros podemos visualizar que está el Antiguo Testamento, la preparación. Al venir el Señor en los Evangelios se manifestó aquello que había que venir. Una vez manifestado en el libro de los Hechos se propagó la propagación.
Pero en las epístolas, todas las epístolas, está la explicación del plan de Dios, de cómo se manifestó, de cómo se propagó, y en Apocalipsis está la consumación. Ahí está todo. Y entonces, ¿para qué te hago todo ese cuadro? Porque las epístolas hay que saberlas, sí, hay que estudiarlas, porque ahí está la manera de hacer las cosas en Dios. Bueno. Y es que las epístolas son, como usted lo ha enseñado otras veces, el plano arquitectónico de toda la iglesia. Sí, gracias Gerardo. Por eso Pablo es el perito arquitecto de edificar, no un templo arquitectónico literal, físico, sí, sino que es una arquitectura espiritual, y me pareciera a mí que las epístolas son como los planos arquitectónicos, como tú bien lo decías. Hay que revisarlo, y entonces no podemos decir, esto de Corintios no me sirve. Entonces yo le diría, entonces tampoco le sirve aquello de que el hombre es la cabeza y que la mujer se va a sujetar, sí, eso tampoco me sirve. Y es que me atrevo a decirlo porque una vez, estando con mi esposa, cenamos con un pastor muy conocido, pero tremendo, hispano, que había venido aquí a San Pedro Sula. Y cuando le hablamos, pero mire que el hombre aquí dice que debe cuidar a su esposa como el Señor, dice así, eso nunca se cumple, me dijo. O sea, es que él ya lo tenía como aceptado. Sí, entonces no podemos decir esto sí, esto no. Si ahí está en la Escritura, no era para una cosa que no se vaya a desarrollar, que no se vaya a hacer. Bueno, esta consulta que nos mandan al código 9850 dice, pastor,